Bueno, jóvenes, buenas tardes. La clase pasada estuvimos hablando sobre el transistor BJT, su modelo. Estuvimos trabajando la parte alterna y cómo se obtiene la máxima excursión de señal. ¿Qué pasa cuando se quieren unir varias etapas de transistor BJT? Entonces, como es de recordar, uno, los parámetros de importancia del transistor son la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Bien, estos parámetros nos van a servir para poder tratar con mejor, digamos, solvencia el hecho de poder unir etapas en las cuales yo solamente conozco esos parámetros. Entonces, cuando uno ya tiene una etapa analizada, pues uno que le resulta, tener estos parámetros determinados en cantidades, ¿sí? Las impedancias pues se dan en ohmios y las ganancias se dan en cantidades que no tienen dimensión. Para esto es importante analizar el amplificador como una red de dos puertos. Sí, en una red de dos puertos, digamos, esto aquí para mí es una caja negra. O sea, digamos, caja negra me refiero a que no sé exactamente qué hay adentro, pero puedo tener eh, con certeza algunos de su comportamiento. Entonces, eso es ganancia de voltaje, ganancia de corriente, puedo tener la impedancia de salida y la impedancia de entrada. Bien, sin saber cómo está configurado aquí esto adentro, sin saber qué tantos elementos tiene. Simplemente tengo unos ciertos valores, ¿sí? Entonces, para analizar esto como una red de dos puertos, necesitamos el voltaje que se ve en la entrada, ¿cierto? La corriente que ingresa hacia esa caja negra, donde el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada, pues simplemente es la impedancia de entrada, ¿sí? Y de la misma manera, la corriente de salida, que siempre se va a dibujar en este sentido, dada la polaridad de la tensión, de salida veo, me determinan, pues también eh, una impedancia de salida. Es decir, veo sobre IO va a ser ZO, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta siempre esta dirección. Después para calcular nos vamos a dar cuenta que nos va a dar negativo en algún caso una ganancia o un voltaje. De acuerdo a esto, la ganancia que obtenemos de esta caja negra se va a llamar ganancia de voltaje sin carga, ¿sí? Entonces, el A, B, N, L es ganancia de voltaje sin carga. No lo hace. SNL sin carga. Sin carga se refiere a sin colocar una resistencia RL aquí. O sea, no, está en circuito abierto. ¿Sí? Está en circuito abierto. A eso se refiere sin carga. Bien, entonces, vamos a analizar lo siguiente. Si observamos esa ganancia de voltaje sin carga, simplemente es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Eso es todo.
Y si miramos despejando simplemente el voltaje de salida, pues vamos a ver que es el voltaje de la ganancia de voltaje sin carga por el voltaje de entrada, ¿sí? Si analizamos el Thevenin hacia adentro, pues sabemos que el voltaje Thevenin pues es igual al voltaje V sub voltaje de salida, ¿bien? Eso nos va a permitir identificar este asunto con precisión. Entonces, ahora, vamos a modelar, vamos a modelar de acuerdo a esto, con una red de dos puertos y basándonos en el modelo de un amplificador. ¿Qué pasa si yo tengo este modelo de amplificador operacional? Entonces, ¿por qué utilizamos este modelo? Porque es un modelo general. Es un modelo general. Este modelo general nos va a servir para, eh, digamos, usarlo en diferentes aplicaciones. Bien, de acuerdo a esto y revisando, mm, si yo quiero hallar la impedancia de salida, en esta red de dos puertos, yo debería de hacer eh, el voltaje de entrada igual a cero. ¿Bien? Entonces, si yo hago el voltaje de entrada igual a cero, es como si pusiera un cortocircuito aquí. ¿Bien? En ese caso, la corriente de entrada se hace cero. Bien, el voltaje es cero. El producto de la ganancia de voltaje, recuerda que B sub cero es igual a BNL por BI, pero si BI es cero, pues entonces B, BO cero, ¿cierto? No tengo tensión allí. La relación BO sobre IO es igual a ¿qué? Bien, a cero. Si esta fuente es cero, entonces aquí estaría yo hablando de un corto, ¿sí? Si este producto es cero, entonces estaría hablando como de un corto. Y entonces, ¿qué sería BO sobre IO? Pues simplemente sería esta resistencia R0. Bien, y, y tener en cuenta este producto, BNL por BI. Entonces aquí estamos estableciendo que para este modelo R0 es prácticamente la impedancia de salida. ¿Y a qué será igual RI? Entonces, para hallar RI, ¿cierto? Simplemente revisamos acá que BI sobre I sub I, en este caso es RI. Pero sabemos que BI sobre I sub I también es ZI. O sea que RI es ZI. O sea que este modelo que estamos apreciando acá, pues prácticamente eh, es como tener esto, pero aquí es ZI, ¿sí? Y aquí es ZO, ¿sí? Y esta fuente es una fuente que va a depender de BI, donde veo, ¿bien? Como, como la corriente IO o es cero, ¿cierto?
un circuito abierto es cero. Entonces el voltaje VO es igual a esta fuente, ¿sí? Porque si la corriente es cero, pues aquí no hay caída de tensión. Entonces esto se comporta como un circuito cerrado. Y entonces este voltaje aquí es este mismo voltaje que tiene este valor. Entonces VO sería VNL por VI. Ok, entonces sigamos adelante. ¿Qué pasa cuando se adiciona una carga? Cuando se adiciona una carga, entonces el voltaje VO es igual a ¿qué? Revisen que la corriente va en sentido contrario a la polaridad de la tensión. Entonces que eso se igual a menos IO, ¿cierto? Por la resistencia de carga, ¿sí? Entonces, vamos a revisar entonces, con base en esto, ¿cómo me daría a mí la ganancia de este amplificador aplicando una carga aquí? ¿Ok? Entonces, ¿a qué es igual mm, PI? BI es igual a, miramos aquí, es la corriente de entrada por RI. Entonces, vamos a revisar, simplemente aquí estamos anotando algunas situaciones. Entonces, también yo puedo calcular BO, lo puedo calcular por el divisor de tensión. Entonces, el divisor de tensión, ¿qué sería? Sería esta fuente multiplicada esta resistencia, ¿cierto? Dividido la suma de las dos resistencias. Entonces, esto sería, esta es la fuente que está alimentando este circuito, escrito aquí como serie, la fuente sería esto, y lo multiplicamos por la resistencia que me interesa, que es RL, dividido la suma de las dos resistencias, más la resistencia PPO. Bien, entonces aquí tendría yo una expresión para VO, y si quiero hallar la ganancia, simplemente paso a dividir, simplemente paso a dividir el BI. Entonces, esta expresión que está aquí es esta misma expresión. Bien, la ganancia de voltaje de aquí calculamos, la corriente y su O, que es igual a menos BO por RL, ¿bien? Que sería esta parte de aquí, ¿sí? Y de aquí calculamos I sub I, que sería BI sobre RI, pero recuerden que RI es la impedancia de entrada. Entonces, esto que está aquí sería esto que está aquí, ¿bien? Y operando simplemente me va a dar esto por esto, ¿cierto? Pero esto es la ganancia de voltaje, esto es la ganancia de voltaje, pero ¿cuál ganancia de voltaje? Con carga, ¿no? Porque aquí está aplicada ya la carga, entonces esta, esta nomenclatura ABL es ganancia con carga, bien, multiplicado por eso, entonces ahí sale el parámetro de ganancia de corriente con carga. Y a partir de esta expresión, simplemente pasando a dividir el BI, ¿sí?
Pasándolo a dividir, me queda esto. Y al final ya tengo la expresión de ganancia de voltaje con carga. Ok, entonces, sigamos adelante. ¿Qué pasa si ahora adiciono, quito la carga, pero vamos a adicionar una fuente de alimentación que tiene una resistencia interna? ¿Sí? Digamos que sabemos que una fuente de alimentación pues, contiene una resistencia interna. Entonces, para esto aplicamos la misma relación del divisor de voltaje. Entonces, el voltaje en este punto, recuerden que esto es ZI, el voltaje en ZI, este voltaje, que es VI, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? Este voltaje es VI, ¿sí? O sea, este voltaje que está aquí es el voltaje en esta resistencia. ¿Cómo calculo el voltaje en esta resistencia? Pues la fuente de alimentación que es Vs por el divisor de tensión lo multiplico por la impedancia de entrada que es esta resistencia sobre la suma de los dos elementos resistivos que sería RS, perdón, más ZI. Bien, digamos que esto me establece una relación BI sobre BS, pasando a dividir este BS, lo voy a pasar a dividir, y entonces, ¿a qué es igual? Simplemente a ZI sobre RS más ZI. Bien, eso es BI sobre BS. Pero también sabemos, de acuerdo de la parte de la salida, sabemos que a qué es igual BO. Entonces sabemos que BO es eh, la ganancia de voltaje sin carga por VI, ¿sí? Tenemos un circuito abierto aquí. Entonces, también sabemos que VO sobre VI simplemente es la ganancia de voltaje sin carga. Entonces, la expresión VO sobre VS, pues ¿a qué es igual? A tener VO sobre VI multiplicado VI sobre VS. Al multiplicar todo esto, ¿qué me da? VO sobre VI es la ganancia de voltaje sin carga. Y aquí voy a poner ganancia de voltaje sin carga. Multiplicado por BI sobre BS, que aquí es igual BI sobre BS. Pues ya lo hicimos acá. Y BI sobre BS es esta relación de las impedancias. Entonces multiplico por ZI sobre RS, que es la resistencia interna de la fuente, más la impedancia interna. Entonces, esta expresión que está aquí es esta expresión que está acá. Sino que recuerden que aquí, pues aquí se toma con RI, pero RI y ZI es lo mismo, ¿sí? Y de aquí sale esta expresión. Bien, entonces ahí hemos relacionado la salida con la fuente de entrada. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo la fuente y pongo la carga? Entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Tendríamos este circuito y ahora, pues, aprovechando algunas relaciones y que ya lo hemos hecho, ya sabemos aquí, por el divisor de tensión, vamos a hallar el voltaje en esta resistencia, el voltaje en esta resistencia por el divisor de tensión, entonces recordemos que el voltaje VO aquí es igual. Vamos a borrar, vamos a trabajar aquí más abajito. Por el divisor de tensión, entonces sabemos que VO es igual.
por el divisor de tensión es la fuente que alimenta, que es la ganancia de voltaje sin carga. ¿Sí? Recuerda que eso es una fuente. Por la resistencia que me interesa, que es la RL. Todo esto dividido la suma de las dos resistencias. Bien. Y ya sabemos esta relación, la sabemos del cálculo pasado. ¿Sí? Esta es la relación BI sobre BS que revisamos en el caso anterior y que la tenemos aquí. Ok, entonces, esta expresión que está aquí es esta expresión que está aquí. Entonces, simplemente necesitamos encontrar una relación de la salida con respecto al voltaje de entrada, que es igual aquí. Paso a dividir este BI, entonces me queda por la resistencia de carga, o sea, de aquí vamos a pasar acá, dividido, y ya. Y aquí tendría yo lo que se llama ganancia de voltaje con carga. ¿Sí? Recuerden que esto es ABL, ¿ya? Porque estoy considerando la carga. Entonces esto se llama ganancia de voltaje con carga. Ok. Entonces, ahora, si yo quiero relacionar el voltaje de salida con respecto a la fuente BS, que es la que alimenta todo el circuito con su señal, yo debo hacer lo mismo que hice ahora. Debo hacer BO sobre BI multiplicado por BI sobre BS. Y entonces eso me da BO sobre BI es esto, ¿sí? Entonces es la ganancia de voltaje por RL sobre RO más RL. Y esto lo tengo que multiplicar por BI sobre BS, que lo tenemos aquí, que va a ser RI sobre RI más RS. Bien, con esa expresión ya completa, pues llegamos a la relación completa de la ganancia de voltaje de todo el amplificador desde aquí, ¿cierto? Hasta el origen de la señal, o sea, toda la ganancia completa de ese amplificador. Bien, entonces aquí pues les había prometido una clase corta, es una clase corta para que ustedes la revisen con tiempo y puedan resolver este ejercicio, que lo estaremos revisando el lunes, Dios mediante. Entonces, en este ejercicio, pues vamos a observar como caja negra este amplificador que tiene aquí ganancia de voltaje sin carga, menos 480. Normalmente esas ganancias de voltaje sin carga son altas y se van a ver reducidas mucho cuando se le introduzca la carga. Y tiene impedancia de entrada 4K, impedancia de salida 2K. Ok, entonces utilizando los elementos anteriores y las relaciones anteriores, ustedes vamos a resolver esto como tarea. Y entonces vamos a revisar esto la próxima clase. Los demás muchachos por hoy, tengan un feliz día.